Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo le llevaron a Jesús un endemoniado, mudo, y después de echar al demonio, el mudo habló. La gente decía admirada: nunca se ha visto en Israel cosa igual. En cambio, los fariseos decían: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino, curando todas las enfermedades y toda dolencia. Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en el texto bíblico de la profecía de Oseas, que es la lectura que tenemos para hoy, cómo el profeta hace una exhortación fuertesísima y por medio de él habla Dios al pueblo y les recuerda que ya estuvieron en Egipto, que ahora han regresado a la tierra que emana leche y miel, pero que aún estando en la bendición, el pueblo comienza a alejarse de Dios de nuevo. Por eso, el mismo texto bíblico dice claramente: tienen presente su perversión y sus pecados. Deberán retornar a Egipto. Qué duro, queridos hermanos. Porque ese texto bíblico, Dios, por medio del profeta Oseas, nos está recordando la debilidad y la fragilidad de las criaturas, la debilidad y la fragilidad de todos nosotros. Y nos está diciendo: no aprendieron la lección y les va a tocar volver a Egipto, a la esclavitud, al pecado, al atropello del faraón, a que no tengan tierra, templo, culto y espacio para la adoración a Dios. ¿Por qué será, queridos hermanos, que nosotros los seres humanos en la bendición nos relajamos y nos olvidamos de Dios? Pensaría uno, queridos hermanos, que somos masoquistas y que necesitamos estar llorando para poder reconocer que Dios es grande, misericordioso y que va a venir en nuestro auxilio. Porque en la bendición no lo reconocemos. En la bendición nosotros consideramos que es por nuestras fuerzas, por nuestras capacidades, y no es así. Si tenemos unas capacidades, si tenemos unas destrezas, si tenemos unos carismas, si tenemos unos talentos, es porque Dios nos los ha regalado. No porque nosotros, por buenos o santos, los hayamos obtenido. No, hijos, no es así. Nosotros somos criaturas que
tenemos en estos momentos y podemos identificar unas bendiciones muy especiales de Dios. Unos inteligencia, otros sabiduría, otros paciencia, otros misericordiosos, otros bondadosos, llenos de amor, unos para el canto, otros para la proclamación de la palabra, hay otros para la evangelización, les encanta salir a evangelizar sectores de la ciudad o sectores o regiones de nuestro país, a llevar el evangelio. Nosotros acá en la ciudad, ustedes en su hogar, con su obligación, con su vocación, yo en la mía. Y queridos hermanos, eso es porque es que nosotros somos muy buenos. No, es que el padre Guillermo es sacerdote porque él es lo más santo que hay, no hijos, no. Antes, por el contrario, porque Dios tuvo la más grande misericordia de mí y de cada uno de ustedes, estamos donde estamos. Y hay que poner a trabajar y a producir mucho más los talentos y mucho más las bendiciones que Dios nos ha regalado, para que no tengamos que volver a Egipto, para que no tengamos que volver a la esclavitud y podamos reconocer caminando con nosotros, como nos lo dice el Evangelio, al Señor Jesús. El texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, es un mensaje supremamente hermoso. Es un mensaje de alguien que camina en medio del pueblo. Dios, el Señor Jesús, que va caminando con el pueblo. Es el que se da cuenta qué es lo que hace falta en la sociedad de ese momento, en la sociedad ahora, en la iglesia de ese tiempo y en nuestra iglesia ahora. Es muy bonito, queridos hermanos, porque Él pasaba sanando, liberando y expulsando los demonios. ¿Qué es eso? Venciendo al mal, venciendo las insidias del mal que están inmersas y que tienen sus tentáculos en la sociedad. Eso era lo que hacía el Señor. Sin embargo, algo que era muy bueno para la comunidad, para el pueblo y para quienes eran liberados, sanados, se vuelve en contra de él y comienzan los escribas y fariseos a decir: este echa los demonios con el poder del jefe de los demonios. ¡Qué tenaz! O sea, ya es el Señor Jesús quien es el demonio. Es que, queridos hermanos, tanto en ese momento, en la sociedad de ese momento, como en nuestra sociedad ahora, siempre ha estado el engaño de Satanás, que nos hace ver una verdad, que nos hace ver una bendición, que nos hace ver la gracia de Dios como si fuese una acción del enemigo, de Satanás. Porque lo único que desea Satanás es destruir la iglesia y acabar por donde sea con toda la gracia, la fe, la esperanza que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros por medio de sus obras. Pero mucho más que esta primera parte del Evangelio es la segunda parte, porque hijos, nos dice el Señor, entonces dice a sus discípulos: la mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues, nos está diciendo el Señor, rueguen pues al Señor, al dueño de la mies, que mande trabajadores a su mies. Hijos, es el mismo Señor Jesús que nos está pidiendo que oremos por las vocaciones, que le pidamos al Padre que suscite en muchos jóvenes, en muchos hombres, en muchas niñas, en muchas mujeres,
la fe, el amor, la gracia para tomar la determinación de poderlo seguir. No es fácil, hijos, no es fácil. Pues yo espero que ya se haya solucionado la situación. Creo que ya se los he comentado, pero vale traerlo de nuevo a colación. En el seminario Cristo Sacerdote de La Ceja, Antioquia, tuve la oportunidad de conocer un obispo, el obispo de Savannah, Georgia, en Estados Unidos. Y charlando con nosotros cuando eso era seminarista, nos decía: muchachos, anímense a ir a mi diócesis, yo los recibo. Llevo 25 años sin ordenar un sacerdote, hijos, 25 años sin ordenar un sacerdote. Tengo un sacerdote de 85 años con 5 parroquias. Por Dios, hijos, eso es una cosa supremamente tenaz. Y allá las regiones son bien distantes. No es como acá. Voy a ir a Cristo Maestro, a San Joaquín, al Santo Evangelio, y está uno aquí pegado. Allá hay que coger vehículo 2-3 horas para llegar a alguna parte de su jurisdicción eclesiástica. Es complicado, hijos. Por eso, es que eso no lo sabemos nosotros si no profundizamos en la historia de la iglesia, si no nos actualizamos, si no estamos pendientes. Este año, en el 65% de las diócesis de Francia no se ha ordenado un sacerdote, hijos. No se ha ordenado un sacerdote. Y si cada año no se renuevan los sacerdotes, no salen sacerdotes, ¿qué va a suceder? Que va a llegar el día donde los sacerdotes que hay, pues se van a volver ya ancianitos, no van a poder ejercer el ministerio, y entonces ¿quién va a celebrar, hijos? Es que el cuestionamiento no es ni siquiera mío, hijos. Yo les estoy contando esto porque me preocupa que es el mismo Señor Jesús que en ese momento y ahora sigue preocupado por las vocaciones. La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Hijos, ¿no sería para estar supremamente felices? ¿No sería para estar supremamente orgullosos en el Señor? No por prepotencia, sino orgullosos de reconocer que tenemos un Dios que nos ama muchísimo. Saber que el sábado pasado en nuestra arquidiócesis se ordenaron 10 sacerdotes, 10 sacerdotes y 3 diáconos, que en 6 meses serán sacerdotes. Hijos, o sea, es que a mí esto me cuestiona mucho, porque yo digo, el Señor, ¿qué ha encontrado en nuestro país? El Señor, ¿qué ha encontrado en nuestra ciudad? Que ha sido tan generoso y que ha querido regalarnos esas bendiciones. Hijos, yo concluyo, el Señor que ha encontrado en nosotros lo mismo que encontró en Pedro y en Pablo: un corazón con una capacidad de amar. Tenemos que dejarlo que fluya, tenemos que aflorar todo eso que el Señor va derramando en nosotros y darle hoy y todos los días muchas gracias a Dios por estos nuevos sacerdotes. El domingo tuvimos al padre Dilfredo celebrando su primera Santa Eucaristía acá. Una cosa que es una bendición maravillosa que Dios nos regala. La primera Santa Eucaristía de un presbítero está en todas, pero en esa, con mayor razón, todas las potestades angélicas en torno al altar
celebrando la Santa Eucaristía. Hijos, ¿qué ha mirado el Señor en esta parroquia? ¿Qué ha mirado el Señor en este templo? ¿Qué ha visto el Señor en esta comunidad parroquial para merecer nosotros todas sus bendiciones? Pues hijos, admirémonos de todo ese amor que Dios nos tiene y sigamos caminando. No dejemos de venir a la Santa Eucaristía por la mañana. Ustedes son los que sostienen la fe, la esperanza de esta comunidad. No dejen de venir a la adoración los jueves, los viernes, primeros viernes del mes. No dejen de venir a la adoración los sábados, primeros sábados del mes. No dejen de venir a la tienda del encuentro con Dios, al ejercicio de las 48 horas, para que Dios siga encontrando en nosotros el corazón que desea y por medio del cual derrama bendiciones en toda nuestra comunidad, en la iglesia, en nuestras familias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.